A ver, imagínate esta escena clásica en el aula. Tienes a un estudiante destacado de ciencias naturales de segundo ciclo básico y le pides calcular las partículas subatómicas de un átomo de aluminio. Ujú, un ejercicio típico. Exacto. Y el estudiante hace la matemática, realiza las restas aparentemente bien, pero al final te entrega un resultado que es conceptualmente erróneo. Y claro, el trabajo de quien está a cargo del aula hoy en día, especialmente pensando en la preparación para la evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, la famosa ESEPE, proyectada para el 2026, no es simplemente marcar una X roja y darle la respuesta correcta. No, para nada. O sea, ese enfoque ya quedó en el pasado. Totalmente. El verdadero desafío que plantea este instrumento de evaluación es casi, digamos, mirar dentro de la mente de ese estudiante. Hacer una especie de ingeniería inversa de su pensamiento y diagnosticar exactamente en qué paso lógico se rompió la comprensión. Y bueno, hoy vamos a mapear precisamente eso en esta inmersión profunda. Vamos a revisar esa monumental cantidad de fuentes, desde los lineamientos de priorización curricular del Mineduc hasta los extensos dossiers de biología, química, física y ecología. Todo para entender cómo dominar esta evaluación. Y creo que el primer paso para dominar todo este territorio es reconocer algo fundamental. Y es que memorizar enciclopedias de datos científicos ya no sirve. O sea, saber cuántos electrones tiene el aluminio o poder recitar de memoria el ciclo de Krebs. Claro, eso es apenas la línea de partida. Exacto, es lo mínimo. Al revisar los facsímiles de la prueba, queda en evidencia que el instrumento exige una doble competencia que es inquebrantable. Por un lado, sí, el dominio disciplinar puro, pero por otro, y fíjate que con mucho mayor peso, está el conocimiento pedagógico del contenido, el famoso CPC. El CPC, que a veces suena a término de academia, pero es súper práctico. Es vital. Se trata de entender la disciplina científica desde la óptica de cómo se enseña, cómo la aprenden los niños y sobre todo cómo la malinterpretan. Yo como científica te puedo decir que saber la materia es una cosa, pero saber enseñarla es un universo completamente distinto. Y esa es la clave que atraviesa todo nuestro análisis de hoy. Porque leyendo los documentos de apoyo oficiales, hay un marco rector que se repite una y otra vez antes de siquiera mencionar una célula, o, no sé, un vector de fuerza. Hay un norte muy claro, y es la alfabetización científica. Ujú. Y me parece fascinante cómo los textos vinculan esto directamente con el currículum priorizado, ese que surgió tras la pandemia. Porque, a ver, la primera impresión de cualquiera podría ser que priorizar el currículum fue simplemente un salvavidas de emergencia para cortar materia porque no alcanzaba el tiempo escolar. Claro, muchos piensan eso, pero el documento muestra un panorama bastante más complejo y, digamos, más profundo que un simple recorte de horas. El currículum priorizado tiene un fundamento que está anclado explícitamente en el bienestar y la salud. Tanto de los estudiantes como de los profesores. De ambos, exacto. Es que la sobrecarga académica de intentar cubrir 50 conceptos de manera súper superficial genera muchísima frustración. Entonces, al cambiar el enfoque hacia lo que el documento llama las grandes ideas de la ciencia, lo que se busca es profundidad. O sea, menos es más. Exactamente eso. En lugar de exigir que un niño se pierda en la taxonomía, memorizando nombres científicos de 100 insectos distintos, el objetivo es que comprenda un principio unificador. Por ejemplo, que todos los organismos poseen estructuras adaptativas que les permiten responder y sobrevivir en su entorno. Lo cual nos lleva directamente al desafío real, al barro del aula. Porque una cosa es la teoría pedagógica súper bonita sobre el papel, y otra muy distinta es planificar una clase de ciencias naturales de segundo ciclo que luego será evaluada en la ESEP 2026. Los sexos hacen un énfasis abrumador en la indagación científica y en la evaluación formativa. Y aquí, te confieso, tengo una duda metódica sobre cómo la prueba mide esto. A ver, cuéntame. Es que a veces, la noción de indagación suena un poco a dejar los materiales ahí sueltos en el laboratorio y esperar que los estudiantes, jugando libremente, redescubran la ley de gravedad o las propiedades de la electricidad por pura casualidad. ¿Cómo se estructura este caos aparente para que sea un proceso cognitivo que un evaluador pueda medir? Esa es una excelente pregunta y de hecho es uno de los mitos didácticos más frecuentes.
Y los facsímiles de la prueba justamente presentan casos para identificar si el docente sabe diferenciar el juego libre de una verdadera indagación, porque la indagación tiene distintos niveles, ¿no? Estructurada, guiada y abierta, dependiendo de cuánta autonomía le das al estudiante. Claro, no es llegar y soltarlos a la primera. Exacto. Pero para que sea efectiva, el docente debe aplicar herramientas metodológicas concretas. Una de las más destacadas en estos dossiers que revisamos es la estrategia POE. Ah, sí, la estrategia POE. Predecir, observar y explicar. Esa misma. Estructura el pensamiento científico en esos 3 verbos fundamentales. Tratemos de aterrizar esa estrategia para quienes nos escuchan y se están preparando. Si revisamos las guías de aprendizaje, hay un ejemplo clásico de sexto básico, que es la construcción de un circuito eléctrico simple, con una pila, un par de cables y una ampolletita pequeña. Un clásico de clásicos. Total. Y el instinto tradicional de un docente que anda apurado de tiempo sería mostrar el diagrama en la pizarra, conectar los cables él mismo y decir algo como, miren cómo se enciende la ampolleta. Lo cual mata completamente el proceso cognitivo. Es terrible. Bajo la metodología POE, el docente tiene literalmente prohibido dar la respuesta de entrada. Antes de que cualquier estudiante toque un cable o la pila, se les obliga a enfrentarse a sus propias preconcepciones. O sea, la fase de predicción. Exacto. El docente pregunta algo como, ¿qué creen que ocurrirá si conectamos ambos cables al mismo lado de la pila? Y les pide, dibujen lo que predicen que pasará. Esa es la P de predecir. Luego viene la observación. Ahí ejecutan su propio diseño y registran la evidencia empírica. Y muchas veces la ampolleta no prende, me imagino. La mayoría de las veces no prende. Y ahí entra la fase crucial, la de explicar. El estudiante debe argumentar, basándose en la evidencia empírica de su propio error, por qué el circuito tiene que ser cerrado. Esto permite al profesor utilizar rúbricas analíticas o listas de cotejo para evaluar formativamente el razonamiento. Claro, evaluar el cómo piensan y no castigar con una mala nota el simple hecho de que la ampolleta no haya encendido. Es un cambio de paradigma total. Evalúas la calidad del proceso, no la pulcritud del resultado. Así es. Y fíjate que esa misma lógica de enfrentar las preconcepciones del estudiante es la única forma de abordar otro de los pilares de la evolución ISEP. Me refiero a cuando pasamos, digamos, de la física inanimada de un circuito a la biología humana, específicamente a temas tan complejos como las infecciones de transmisión sexual, la inmunología y la salud pública. Temas sumamente delicados en el aula. Exacto. Enseñar la teoría celular básica es un reto manejable, pero el currículum de ciencias naturales exige conectar esa célula con crisis sanitarias reales y actuales. ¿Cómo espera la evaluación que un docente aborde un tema con tanta carga social y emocional sin perder el rigor científico? Bueno, yo estoy convencida de que el rigor científico es justamente el antídoto contra el estigma. La progresión del currículum que muestra el Mineduc es muy inteligente aquí. Establece la teoría celular como un prerequisito innegociable. O sea, el estudiante primero debe internalizar que todo organismo está formado por células. Desde una bacteria hasta nosotros. Exacto. Desde una bacteria unicelular autónoma hasta la complejidad de un ser multicelular donde una membrana define qué entra y qué sale y un núcleo gobierna todas las operaciones. Solo cuando el estudiante domina esta microarquitectura, un docente puede explicar realmente cómo actúan los patógenos y cómo responde el sistema inmunológico. Sobre el VIH y el SIDA, me llamó muchísimo la atención el altísimo nivel de especificidad clínica que se espera del docente en esta prueba. No basta con decir a los niños que es un virus peligroso y ya. Los documentos detallan conceptos como el periodo de ventana. Sí, un concepto vital. Explicando que los exámenes de detección de anticuerpos pueden tardar entre 3 a 6 meses en mostrar un resultado positivo tras la exposición. O sea, estamos hablando de información que literalmente es vital para el futuro de esos estudiantes. Absolutamente. Y el documento profundiza aún más, detallando el mecanismo de los tratamientos antirretrovirales, los famosos TARV. Un profesor que rinde la ESEP debe comprender, por ejemplo, el rol específico de los inhibidores de proteasa. Ah, los que actúan sobre el virus directamente. Más o menos. Fíjate que estos fármacos no matan al virus, sino que bloquean una enzima específica que el VIH necesita para ensamblar copias maduras de sí mismo. Al bloquearla, el virus genera copias defectuosas que no pueden infectar a otras células. También se evalúa fuertemente el conocimiento sobre infecciones oportunistas. Como la toxoplasmosis que mencionaban los textos. Exacto.
Porque cuando el virus destruye los linfocitos CD4, parásitos que un sistema inmune sano destruiría sin el más mínimo esfuerzo, de pronto encuentran la puerta completamente abierta y generan cuadros clínicos gravísimos. Entender esa biología molecular lleva a uno de los hitos científicos contemporáneos más importantes que mencionan estas fuentes y que derriba décadas de desinformación. Me refiero a la regla de oro moderna, la de I igual a I. Indetectable es igual a intransmisible. Un cambio de paradigma tremendo. Y leyendo esto, la analogía que me vino a la mente, pensando en cómo explicarlo en el aula, es la de un escuadrón antibombas desactivando el detonador de un explosivo. O sea, el material peligroso, el virus, sigue guardado dentro de la caja fuerte del cuerpo. El VIH no ha desaparecido. Claro, sigue ahí latente. Sí, pero el tratamiento antirretroviral ha cortado los cables del detonador. Es físicamente imposible que la bomba explote o que el virus se transmita por vía sexual a otra persona, siempre y cuando la carga viral se mantenga suprimida e indetectable. ¿Te hace sentido esa imagen? Me parece que esa analogía captura perfectamente la mecánica del tratamiento. Y es vital que el docente maneje este nivel de conocimiento porque salva vidas y, como decíamos, destruye el estigma en la comunidad escolar. Ahora, desde la perspectiva estricta de la prueba ESEP, el desafío es cómo se evalúa este dominio inmunológico. Claro, ¿cómo te lo preguntan en el examen? Que es I igual I de memoria. Te presentan una situación de aula. Por ejemplo, un profesor muestra a su clase un gráfico con dos curvas de concentración de anticuerpos. La primera curva, tras una inyección inicial con un antígeno, es lenta y pequeña. Pero a los 28 días, tras una segunda exposición al mismo antígeno, la curva de anticuerpos se dispara verticalmente en cuestión de horas. La pregunta de la prueba es, ¿qué indicador de evaluación está midiendo esa actividad específica? O sea, el docente que rinde la prueba tiene que interpretar el gráfico clínico, darse cuenta de que los linfocitos B y T ya reconocieron la amenaza y luego traducir toda esa reacción biológica a un objetivo pedagógico de su currículum. Tal cual. La respuesta que exige la prueba es que el estudiante, y cito, comprenda que la inmunidad adquirida posee memoria. Fascinante. Y esa memoria inmunológica es el fundamento biológico detrás de las campañas de vacunación preventiva, ¿no? Como la del virus del papiloma humano, el VPH. Exactamente. El currículum priorizado enfatiza muchísimo la educación sobre la administración de esta vacuna entre los 9 y 26 años, precisamente para generar ese arsenal de anticuerpos antes de cualquier exposición a un virus que, sabemos, es responsable de múltiples tipos de cáncer. Es la ciencia aplicada directamente a la supervivencia comunitaria. Es increíble cómo el currículum conecta el interior microscópico del cuerpo con las políticas de sociedad. Pero bueno, cambiemos un poco de escala. Si alejamos la lente de aumento aún más, pasamos del microecosistema humano al macroecosistema de nuestro planeta. Aquí, el dossier de ecología presenta una dicotomía que los mismos textos advierten que es una trampa conceptual superclásica, tanto para estudiantes como para profesores. Ya. Esa misma. La diferencia fundamental entre el comportamiento de la materia y el de la energía en los ecosistemas. Esa distinción es uno de los pilares absolutos de la biología de segundo ciclo. La regla de oro aquí que todo docente debe manejar es que el ciclo de la materia en los ecosistemas es cerrado, mientras que el flujo de la energía es abierto y unidireccional. Y para visualizar ese ciclo cerrado de la materia, a mí me sirve mucho pensar en la Estación Espacial Internacional. Imagínate, allá arriba, los astronautas tienen una cantidad finita de moléculas de agua, de oxígeno y de carbono. Cada gota de humedad, incluso la transpiración y la respiración, debe ser capturada, purificada y reciclada para volver a ser bebida o respirada. Un sistema perfectamente cerrado. Exacto. Y en la Tierra ocurre exactamente lo mismo a escala global. El carbono que forma parte de la hoja de un árbol hoy será ingerido por un herbívoro mañana. Cuando ese animal muera, las bacterias y hongos descomponedores van a desarmar esos tejidos y devolverán el carbono al suelo y a la atmósfera. La materia se recicla infinitamente dentro de nuestra propia gran nave espacial que es la Tierra. O sea, no recibimos cargamentos de carbono nuevo desde el espacio exterior. Es una imagen muy precisa y muy útil para el aula. Sin embargo, para que esos sistemas de reciclaje en la estación espacial funcionen, necesitan conectarse a paneles solares, ¿cierto? Necesitan un influjo constante de energía desde el exterior. Claro, la máquina necesita electricidad para mover las bombas y los filtros. Exacto.
Y lo mismo ocurre en nuestros ecosistemas. La energía proviene del sol, fluye a través de los organismos productores mediante la fotosíntesis y luego pasa a los consumidores, pero jamás de los jamases retorna al sol. Fluye en una sola dirección. Y fíjate que la prueba suele evaluar si el docente domina esto a través de la famosa regla del 10%. Ah, la regla que dictamina cómo se pierde esa energía a medida que avanzamos en la cadena alimentaria. Esa misma. El documento detalla que, al pasar de un nivel trófico a otro, digamos, de una planta a un conejo que se la come, solo se transfiere un 10% de la energía original al siguiente nivel. Y el 90% restante. La razón detrás de esa pérdida es pura termodinámica. La planta utilizó gran parte de la energía solar original para sus propios procesos metabólicos, o sea, para crecer, reparar sus tejidos y, lo más importante, una enorme cantidad se disipó hacia el ambiente en forma de calor. Por este motivo puramente biológico, las cadenas tróficas son cortas. Después del cuarto o quinto eslabón, la energía disponible es tan ínfima que simplemente no puede sostener a una gran población de superdepredadores. Tiene todo el sentido del mundo. Y el motor primario que inyecta esa energía al sistema, convirtiendo los fotones del sol en combustible biológico, es la fotosíntesis. Y ojo aquí porque los dosieres que leímos no permiten quedarse en la explicación típica de educación básica de la planta necesita luz y agüita. El docente tiene que manejar la bioquímica del proceso. Y leyendo las fases, uno de verdad comprende la maravilla evolutiva que es esto. Tienes la fase luminosa, que ocurre en los tilacoides de los cloroplastos. Donde el agua literalmente se rompe, ¿no? Sí, la fotólisis del agua. Se rompe gracias a la luz, liberando el oxígeno que todos respiramos y generando lo que podríamos llamar las monedas de cambio energéticas de la célula, que son el ATP y el NADPH. Exacto. Y esas monedas energéticas son absolutamente fundamentales para la siguiente etapa, la llamada fase oscura, que a todo esto es un nombre que a menudo confunde muchísimo a los estudiantes, porque creen que la planta espera a que se haga de noche para realizarla. Claro, suena a que apagan la luz y empiezan a trabajar. Sí, pero nada que ver. El nombre más correcto y que el docente debe manejar es ciclo de Calvin o fase independiente de la luz, porque ocurre en el estroma del cloroplasto y no necesita los fotones directamente. Lo que hace esta fase es tomar el dióxido de carbono inorgánico del aire y, utilizando la energía del ATP y NADPH recién creados en la fase anterior, literalmente cose esas moléculas de gas hasta formar estructuras sólidas de glucosa. Es, en términos simples, la síntesis de alimento a partir del aire. Y detenernos en este punto del aire es vital, porque aquí se esconde uno de los errores conceptuales más arraigados en el aula. Si me pongo en los zapatos de un estudiante de segundo ciclo, veo que pongo una semilla en un macetero con tierra, le echo agua regularmente y semanas después tengo un árbol que pesa varios kilos. La intuición humana, que está basada en nuestra propia experiencia de que ganamos más al comer alimentos sólidos, le grita al niño que la planta se comió la tierra. Es un mito tenaz, muy difícil de quitar. Cuesta muchísimo. Y sabiendo que la prueba ESSEP exige que el docente aplique el CPC para derribar estos mitos, ¿cómo usamos la evidencia empírica para demostrar un proceso que a fin de cuentas es invisible a los ojos? Bueno, los textos sugieren enfrentar este obstáculo cognitivo retomando la estrategia POE que mencionamos al principio, pero adaptada a la botánica. Hay un experimento clásico y altamente evaluado en estos facímiles, que es el de la elodea, una planta acuática. Ah, el del embudo en el agua. Ese. El docente introduce la elodea en un embudo de vidrio invertido dentro de un vaso de precipitado con agua. Coloca un tubo de ensayo sobre el extremo del embudo y lo expone a una fuente de luz bien intensa. Primero, siguiendo el POE, los estudiantes predicen qué sucederá. Y luego, tras unas horas de observación, notan la formación de pequeñas burbujitas que ascienden por la planta y desplazan el agua en el tubo de ensayo. Y esas burbujas son la liberación física de oxígeno, el subproducto de la fotosíntesis, ocurriendo ahí mismo, en tiempo real frente a sus ojos. Exactamente. El estudiante se ve forzado a explicar la aparición de un gas que antes no estaba ahí. La evidencia empírica rompe la preconcepción de que las plantas solo comen tierra, y estas dinámicas de aula, combinadas con la comprensión de las relaciones interespecíficas de un ecosistema,
¿Cómo saber diferenciar competencia de parasitismo? Claro. O cuándo cooperan en mutualismo. Todo eso arma el mapa mental que exige la evaluación para el área de biología. Pero claro, la biología es solo una cara de la moneda en esta prueba de ciencias naturales. Si saltamos hacia las ciencias físicas y químicas, los documentos muestran que el nivel de exigencia en el diagnóstico del error del estudiante se vuelve incluso más agudo, más clínico. Hay una pregunta en los facsímiles sobre el comportamiento de los gases y la ley de Boyle que ilustra esto a la perfección. Sí, esa pregunta es reveladora. Porque la prueba no pide que el profesor recite de memoria que, a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. O sea, no te evalúan la memoria de la fórmula. Lo que la ESEP pregunta es, ¿qué conocimiento previo es un prerequisito innegociable para que un estudiante logre entender esta ley? Y la respuesta que espera el evaluador ahí es la teoría cinético-molecular de los gases. Y el razonamiento pedagógico detrás de esto es brillante, de verdad. Si un estudiante no es capaz de visualizar mentalmente que un gas está compuesto por partículas invisibles en constante movimiento caótico, rebotando y chocando contra las paredes de un recipiente, la fórmula matemática de la ley de Boyle es un simple truco de memoria sin ningún sentido. Un montón de letras y números vacíos. Exacto. El profesor debe entender que el alumno necesita imaginar el espacio vacío entre las partículas siendo comprimido, aumentando la frecuencia de los choques para poder deducir lógicamente por qué aumenta la presión al reducir el volumen. Ese es el verdadero diagnóstico de un prerequisito. Es como ser un médico que detecta una falla en la estructura ósea antes de pedirle al paciente que corra una maratón. Y esto se ve aún más claro en la química. Volvamos al ejemplo del estudiante y el átomo de aluminio con el que abrimos nuestra conversación. El facsímil presenta el caso de un profesor que enseña que el aluminio tiene un número atómico de 13 y un número másico de 27. Cuando pide calcular las partículas de un átomo neutro, varios estudiantes responden que tiene 13 protones, 14 neutrones y 27 electrones. Y aquí el análisis que debe hacer el profesor en plena prueba es fascinante. El estudiante vio que el número atómico es 13, así que deduce correctamente que hay 13 protones. Hasta ahí, perfecto. Sabe que el número másico es la suma de protones y neutrones en el núcleo, así que resta 27 menos 13 y obtiene 14 neutrones. O sea, su matemática básica y la ubicación de las partículas en el núcleo están perfectas. Y súper bien, pero falla catastróficamente al decir que hay 27 electrones. La pregunta del instrumento no es corregir el número diciendo, no, son 13, sino diagnosticar la raíz del error. ¿Qué dificultad manifiesta este grupo de algunos? El estudiante sumó los 13 protones y los 14 neutrones y asumió que ese total de 27 dictaba la cantidad de electrones orbitando. O sea, falló en comprender el principio de neutralidad eléctrica del átomo, donde las cargas positivas de los protones deben equilibrarse exactamente con una cantidad igual de cargas negativas, es decir, 13 electrones. El nivel de empatía cognitiva que exige la prueba para deducir todo eso a partir de un simple numerito equivocado es monumental. Y esa misma exigencia se traslada a la física, específicamente al desarrollo del pensamiento científico autónomo. Hay un ejemplo súper bueno en los textos sobre la enseñanza de la fuerza de roce. El profesor dispone de una tabla que puede inclinarse gradualmente y una serie de bloques idénticos en peso, pero con distintas superficies en su base. Algunos lisos, otros con lija, metal, esponja. Claro, el objetivo es que los estudiantes diseñen una investigación experimental. La ESEP te pregunta cuál es la actividad docente más adecuada para evaluar si los alumnos lograron este objetivo. Y la trampa aquí es evidente para el que lee rápido. El instinto dicta elegir la alternativa que suena más ordenada y metódica, ¿no? Esa que dice, entregar a los estudiantes una pauta detallada de trabajo para que midan el ángulo exacto donde cada bloque comienza a resbalar y calculen promedios en una tabla de Excel. Suena a clase perfecta. Suena súper ordenada, pero esa alternativa es la receta perfecta para matar la indagación. Si el docente provee el paso a paso, los estudiantes se convierten en simples operarios siguiendo instrucciones. No están diseñando absolutamente nada. Solo están cocinando siguiendo una receta. Exacto. La alternativa correcta que marca el instrumento señala que el profesor debe solicitar a los estudiantes que determinen por sí mismos los pasos a seguir para establecer una posible relación entre el tipo de superficie y el ángulo de deslizamiento.
El foco de la evaluación no es si el bloque resbala a los 30 o 40 grados, sino la capacidad del estudiante de aislar variables y crear un método de comprobación empírica. Y con ese nivel de diagnóstico ya llegamos al final de nuestro mapeo de hoy. A lo largo de esta inmersión profunda en los textos, hemos recurrido el verdadero propósito de la Evaluación Docente 2026. Comenzamos entendiendo que el currículum priorizado y la alfabetización científica buscan proteger el bienestar del estudiante, enfocándose en grandes ideas, utilizando herramientas prácticas como la estrategia POE para hacer visible su razonamiento. Así es. Luego nos sumergimos en las defensas microscópicas del cuerpo, desglosando cómo tratamientos clínicos como los inhibidores de proteasa hacen que la carga viral del VIH sea indetectable e intransmisible, el I igual a I, y cómo esto exige que el docente lea gráficos inmunológicos con un ojo netamente pedagógico. Y de ahí transitamos desde la intimidad celular hacia la inmensidad de los ecosistemas, ¿no? Contrastando el reciclaje perpetuo de la materia con el flujo unidireccional de la energía que se pierde como calor. Detallamos también la maravilla bioquímica de la fotosíntesis y cómo usar la evidencia de una plantita acuática para derribar mitos profundamente arraigados en la intuición infantil. Que la planta no come tierra, claro. Diagnosticadores cognitivos. Ya sea asegurando que comprenden la teoría cinético-molecular antes de memorizar fórmulas de gases, o descubriendo por qué un alumno confunde la suma del núcleo atómico con las órbitas de los electrones. Al final del día, toda esta es la verdadera caja de herramientas conceptual y didáctica que pide la prueba. Es un arsenal impresionante para llevar al aula y estar preparado. Y ya para cerrar, revisando los documentos del Ministerio, hay un último concepto dentro de lo que llaman la naturaleza de la ciencia, la NDC, que me dejó reflexionando profundamente y quiero dejarlo planteado para quienes nos escuchan. Uno de sus pilares fundamentales postula que el conocimiento científico es, por definición, tentativo. Que nada está escrito en piedra. Exacto. No existen los dogmas. Todo está en un estado de constante refinamiento y evolución. Lo hemos visto históricamente con los modelos climáticos y con el avance asombroso de los tratamientos antirretrovirales en las últimas décadas. Y esto abre un cuestionamiento vital sobre nuestro rol como educadores. Si sabemos que la ciencia que hoy consideramos absoluta en los textos escolares podría ser ampliada, corregida o directamente refutada mañana a la luz de nueva evidencia, entonces, ¿cómo se evalúa verdaderamente la capacidad de un profesor para preparar a un niño de sexto básico hoy, de tal forma que posea la resiliencia mental y el criterio científico para enfrentar las crisis climáticas, pandémicas o energéticas de las décadas de 2050 o 2060? Hablamos de conceptos, debates éticos y tecnologías que el currículum actual ni siquiera es capaz de imaginar. Queda como un desafío abierto para reflexionar de cara al futuro de la educación.